Dios les bendiga, saludo a cada uno de ustedes que no he saludado personalmente. Damos la bienvenida a quienes hoy día nos visitan por primera vez. Pórtense bien para que la gente no se vaya, por favor. ¿Por qué se ríen? No es chiste. Acuérdense que somos un espacio de nuevo, a ver, espiritualidad y servicio. ¿Ya? Eh, no se nos va mucha gente en realidad a los nuevos, los que nos visitan. Pero siempre hay que prevenir, ¿cierto? Así que sean bienvenidos, siéntanse en su casa. Y vamos a leer la palabra del Señor en el texto del profeta Isaías, el capítulo 40, de los versículos 18 al final, al 31. Y la palabra del Señor dice así: ¿Con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacer de Él? El artífice prepara la imagen tallada, el platero la recubre de oro y le funde cadenas de plata. El pobre le lleva como ofrenda madera que no se apolille, y se busca un escultor hábil para que le talle una imagen que no se mueva. ¿Acaso no saben? ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca les dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, se despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Los trata como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como Él sopla en ellos, se secan. El torbellino los arrastra como si fueran hojarasca. ¿Con quién entonces pueden compararme? Dice el santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos de estrellas y a todas las llama por su nombre. Y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso es su dominio. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes y nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga. El Señor da fuerzas al cansado. Perdón, me se paró una mosca en la oreja. El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Oremos al Señor. Bendito Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos hables por medio de ella, para que podamos comprender, Señor, la naturaleza de tu ser. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos en el segundo sermón de nuestra serie Los atributos de Dios. Vamos a escuchar, ya este es el segundo, vamos a escuchar 4 sobre la esencia de Dios. Algunos lo llaman atributos incomunicables. Y vamos a hablar los otros 4 de atributos comunicables, como el amor, la misericordia, la justicia, etc. Ya hice esa diferencia, creo, la semana pasada. Cuando nos acercamos a Dios, y quiero hacer algunas precisiones también ahora, no nos acercamos a un ser complejo. ¿En qué sentido? Complejo en el sentido de que tiene partes, sucesiones, accidentes,
o contingencias. Estoy usando palabras técnicas, pero al final de cuentas, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que es un Dios como es siempre, desde toda la eternidad e incluso en todas sus acciones. Eso significa que Dios no tiene accidente y que es un acto puro. Él vive fuera del tiempo. Y como vimos la semana pasada, es absolutamente independiente para su existencia, para elegir en conforme a su voluntad y para decidir con quiénes se relaciona. Hoy día vamos a tratar la infinitud de Dios, o sea, el Dios infinito. Popularmente, cuando hablamos de algo infinito, ¿qué queremos decir cuando algo es infinito? Que no tiene final, ¿cierto? Habitualmente consideramos el infinito como una cuestión que no tiene límites de tiempo. Hoy día no vamos a hablar de eso. Pero sí vamos a hablar de otros sin límite de parte de Dios. Entonces, nosotros decimos que no termina en el tiempo. También podemos decir que no tiene límites de espacio y que es tan grande que no puede ser comprendido. Así de infinito es Dios. Ahora, en la teología, lo que estamos viendo son sermones teológicos. ¿Qué queremos decir con Dios es infinito? ¿Por qué decimos, nos parece plausible hablar de Dios como un ser infinito? ¿Nos parece correcto? ¿Lo identifica? ¿Tenemos la sensación de que sí estamos hablando de Él? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Sí, Dios es infinito, ¿cierto? Cuando nos referimos a esto, nos referimos a la grandeza superlativa de Dios. O sea, cuando creemos que Dios es muy, 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 muy grande en todos los sentidos. Ahora, Dios hizo capaces nuestras mentes de entender su infinitud. ¿Y saben qué? Muchas veces entendemos los atributos de Dios por vía de negación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nos dio la posibilidad de entender por negación, o sea, nosotros somos finitos, no delgaditos, finitos en cuanto a la finitud, no a la fineza tampoco, a la finitud. Entonces, si nosotros somos finitos, entonces Él no lo es. Él no es como nosotros. Entonces, a partir de lo que entendemos que es finito, tratamos de comprender lo que es infinito, que es Dios. La palabra usada en la Escritura, en el Salmo 147, por ejemplo, dice, su conocimiento es infinito. Esa palabra, literalmente en el hebreo, significa no hay número. O sea, no hay número para que exista para decirnos cuán infinito es Dios, es el entendimiento de Dios. Y hay otra, en otro texto, el 5, 147.5, pero el 147.4 dice, el número de las estrellas. Y hay una palabrita que es distinta allí, que se le agrega, diciendo que, ¿qué quiere decir en el hebreo? Que cuando habla del número de las estrellas es un número plausible, un número real, un número que se puede contar. Y cuando habla de Dios o del entendimiento de Dios, dice que no hay número posible para contarlo. Entonces, podemos ver este atributo en muchos salmos, cuando nos habla de la infinitud de Dios. Hay un pensamiento similar respecto a la grandeza de Dios en general, en el 145.3 de Salmos. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, y su grandeza es inescrutable. A ver, los intermedios que están conmigo en catecismo, ¿qué significa inescrutable? Excepción. Padres de intermedio y de clase 3. Les acabamos. ¿No están?
Ah, no, pero padres y madres de esos niños que son de mi clase de catecismo. Necesitan aprender a buscar en la Biblia. Necesitan aprender el catecismo de memoria. Vamos en la pregunta número 8. Ariel, por medio de la filial Libros de Teología, nos ha regalado libritos de catecismo. Así que ya no llevan hojitas ni nada para la casa. Hay un librito, que no lo pierdan. Léanlo, memorícenlo, lean los textos bíblicos. Cierre paréntesis. Bueno, inescrutable significa que no se puede sondear, que no se puede contar, que no se puede investigar. Con el 88% de las mesas escrutadas. ¿Qué significa eso? Que ya ganó. Claro, contadas. Cierto que algo que estaba secreto, oculto, habían puesto se abrió, se sacó y se vio el contenido de eso. Bueno, no podemos nosotros entender el contenido de la grandeza de Dios. Muchas cosas de los atributos de Dios lo vamos a entender por negación. Entonces, vamos a la primera parte de esta infinitud de Dios. Dios es incomprensible. Esto quiere decir que el infinito respecto a nuestro entendimiento. Fíjense lo que dice el Isaías 40, que es donde estamos, versículo 13. ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejos? ¿De quién recibió consejos para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? Esto se llama, en literatura, preguntas retóricas. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta con una respuesta evidente. ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? Entonces, estas preguntas retóricas que hace Isaías hablan acerca de que el Señor tiene un entendimiento tal que no puede recibir instrucción de nadie, que no puede ser enseñado, que no puede ser corregido, que no puede aprender justicia y nadie le puede mostrar la senda de la prudencia. O sea, el carácter de Dios es tan infinito, o más bien dicho, la naturaleza de Dios es tan infinita que nosotros no podemos aprehender, tomar todo lo que Dios es. Ya les dije la versión mía de la ilustración de San Agustín, ¿cierto? La versión de San Agustín es que un niñito llevaba afuera del mar, les voy a decir la mía mejor porque no me acuerdo bien la de San Agustín. Un niño con un balde hace un hoyito en la playa y está llevando para allá agüita. Dice, ¿qué estás haciendo? Estoy trayendo el mar. No, imposible traer el mar. Un papá así, como un papá concreto, le dice, ¿qué está haciendo, niño? Estoy trayendo el mar. No sea tontito. No puede echar el mar ahí, váyase. Voy a jugar con su hermano. Ya. Sin embargo, sí tiene razón el niño. En algo tiene razón. El hoyito que hizo no tiene la capacidad ¿para qué? Para contener todo el mar. Pero el hoyito que hizo sí tiene la capacidad para contener todo lo que él lleva de agua de mar. Y en términos químicos, lo que está allá y lo que está acá es agua de mar, con todos los componentes del agua de mar. Aquí está nuestra agüita de mar. Dios nos entregó la escritura para poder comprenderlo. Pero nosotros podemos conocer a Dios, pero no podemos comprender a Dios en el sentido, como dije antes, de saber o de, más bien dicho, de comprender, porque sí sabemos, de comprender a plenitud quién es Dios. Pero todo el conocimiento que tenemos es conocimiento real. Pablo lo que hace es citar, más adelante lo voy a leer,
pero citar el mismo texto también respecto a esta cuestión de, del- de lo infinito que es Dios. Lo voy a leer al tiro mejor. En Romanos 11, capítulo 11, versículos 33 y 34, dice lo siguiente. Si usted mira abajo, una referencia, ¿a quién está citando Pablo? Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que tenga que devolverlo? Y Pablo cierra esta sección, que es la sección teológica de la carta a los romanos. Ciertamente todas las cosas son de él, por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces lo que está diciendo es que Dios es incomprensible. Pero ¿qué hace? Se detiene para adorar a Dios después de citar al profeta Isaías. Esto quiere decir que cuando nosotros entendemos los atributos de Dios, deberíamos saber mejor a quién estamos adorando. Porque si nosotros no conocemos al Dios de la Biblia y adoramos a un Dios que nos hemos inventado, no es el Dios de la Biblia. Y por lo tanto, ¿a quién estamos rindiendo adoración? A un Dios hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que no es distinto a la estatuilla tallada en madera. Por eso que es importante conocer quién es nuestro Dios y saber a quién adoramos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6, versículo 16, dice, el único que es inmortal, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cada vez que la escritura habla de esta grandeza de Dios, habitualmente termina adorando a Dios, porque la única respuesta al conocimiento que podemos tener de Dios, la única respuesta que podemos dar, no es simplemente mejorar nuestro discurso respecto de Dios, sino entender quién es, conocer quién es. Sabemos que no lo podemos comprender, ya dijimos qué significa comprender, abarcarlo todo, pero sí podemos reaccionar en adoración a nuestro Dios. Pablo lo que está haciendo en Timoteo es resaltar la trascendencia y el misterio de Dios. Nadie puede abarcarlo o verlo en su plenitud. Ahora, fíjense que también hay un matiz que tenemos que hacer aquí respecto a la revelación máxima de Dios. Y déjeme parar aquí un poquitito para poder explicarle esto. Como son sermones teológicos, debemos poner ciertas bases dentro del sermón, y esto es una soplapa a los predicadores que vienen después, teológicas para poder explicar algunas cuestiones. A ver, cuando hablamos de que Dios es trascendente y es un misterio para nosotros, la Escritura dice también que el misterio ha sido revelado. Cada vez que la Biblia habla de misterio, dice que el misterio se reveló. ¿Y se reveló en quién? ¿Quién revela el misterio? Ya sea de la elección, como habla en el capítulo 1 de los Efesios, ¿cierto? O cuando habla al final de los Efesios, hablando del matrimonio, dice, yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia, pero que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio esposo. Es que el Señor ha dado a conocer en Cristo Jesús lo que quiere hacer con nosotros. Nos ha dado un atisbo de lo que Él desea, de lo que Él quiere, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasa con Jesucristo? Dice lo siguiente Juan, citando a Jesús. A nadie le vio Dios jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es la imagen perfecta
de Dios. Entonces, si hemos conocido a Cristo, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos la última noche? Si me han visto a mí, entonces han visto al Padre. Y esto no es una confusión trinitaria, es que las personas de la Trinidad en la economía divina funcionan de esta manera. Porque es imposible que Cristo muriera de verdad. ¿Qué pasa con el mundo? O sea, el mundo estaría siendo insustentado durante 3 días y 3 noches, lo que sabemos que es imposible. Ahora, cuando habla acerca de lo más conocible de Dios, a ver, ¿qué acto de Dios es lo que más nosotros, comillas, sentimos o experimentamos, tanto en el sacrificio de Cristo como en la guía del Espíritu Santo, en el consuelo, en todo? ¿Se acuerdan? ¿O se les ocurre cuál sería este atributo de Dios, que es una expresión también de Dios para nosotros? Hasta enamorado. Sí, el amor, exactamente. El amor es lo que nosotros experimentamos probablemente más de Dios. Pero fíjense lo que dice Pablo en 3:19 de Efesios. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo entendimiento. Entonces, ni siquiera podemos dimensionar lo alto del amor del Señor. Ni lo profundo, ni lo ancho. No podemos comprender porque el amor que tiene Dios, que ha expresado Dios por nosotros, es el máximo amor que se puede ver. ¿En qué se ve el amor según Jesús? En dar la vida. ¿Por quién? Por los amigos. Pero cualquiera puede dar la vida por los amigos. ¿Qué es lo que realmente es valioso? ¿Entregar la vida por quién? Y aún siendo nosotros enemigos, Cristo murió por nosotros, dice Pablo. Aún siendo enemigos. El Señor, éramos enemigos del Señor y recibimos su gracia. Ahora, Dios es conocible, definitivamente. ¿Por qué? Porque podemos incluso experimentar a Dios en cuanto a su amor. Pero ese amor que podemos experimentar, no podemos dimensionarlo según nuestra comprensión. ¿Usted sabe cuánto le ama su esposa o esposo a usted? Algunos como maliciosa, otros como súper colgados y otros como con cara de póker, así de no voy a mover ningún músculo. A ver, usted entiende, a ver, lo voy a poner de otra manera. Nosotros experimentamos distintos amores, ¿cierto? ¿Usted sabe cómo se experimenta el amor por un hijo o por un nieto? ¿Cuándo le pasa eso? ¿Cuándo recién lo experimenta y sabe qué es? ¿Cuando es padre o madre o no? ¿O cuando es abuelo o abuela? Si no, no hay forma de experimentar. Incluso es más fino el amor. Pienso que es distinto experimentar amor por un hijo varón que por una hija, por una niñita mujer. ¿Cierto? Bueno, incluso los amores nuestros nos cuesta entenderlos y experimentarlos incluso. Imagínense entonces el amor de Dios que sobrepasa a todo conocimiento, sí lo podemos entender, sí lo podemos experimentar, sí es verdadero, pero abarcarlo es imposible, porque es el Señor quien abarca todo. El amor de Dios es el infinito. Entonces nosotros no podemos estar ni salir del amor de Dios. Y en términos prácticos, Pablo en el capítulo 8 de Romanos, ¿qué dice? Dice que ni la vida, ni la muerte,
ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y luego Pablo, como para cerrar, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y volvemos, ¿dónde? Volvemos a Cristo Jesús como la máxima revelación de Dios y como la máxima revelación del amor de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que comprender en esta primera parte? Que Dios no puede ser completamente comprendido ni aprehendido por la mente humana. No podemos. Pero todo conocimiento que tenemos de Él es verdadero. Hay un teólogo que se llama Joel Vicky que dice lo siguiente: nuestro conocimiento de Dios no es idéntico al suyo, es finito y análogo. Esto quiere decir que nosotros, según nuestra propia experiencia y lo que podemos aprender, podemos analogar, podemos eh, eh, compararnos o tratar de entender desde allí cómo el Señor es. Porque sí somos imagen de Dios. Entonces sí podemos conocerlo. Entonces Dios tal como es en sí mismo no puede ser entendido por nadie salvo por sí mismo. O sea, nadie puede comprender a Dios sino Dios. Y cuando dice, ¿quién puede instruir a Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién conoce a Dios? El Espíritu. O sea, está diciendo que otra persona de la Trinidad es la única, es la única posibilidad de comprender quién es Dios mismo porque es Dios. Entonces, ¿qué decimos respecto a este asunto? Nos debe conducir a la humildad, porque Dios está por encima de nuestra capacidad de razonamiento para entenderlo completamente. Lo que sabemos de Dios es verdad, lo que sabemos de Dios y lo que creemos de Él es correcto porque está basado y comprobado, es comprobable de manera objetiva en la palabra de Dios, la cual creemos que es inspirada de manera verbal, plenaria y dinámica. No les voy a contar eso, ¿ya? Pero verbal sobre las palabras, dinámica que todos escribieron como seres humanos, no eran máquinas, y plenaria es que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Nos impulsa también entonces, como vimos en varios casos, a la adoración reverente. Fíjense lo que dice Calvino. Solo alabamos correctamente cuando estamos llenos de una admiración extática. O sea, cuando nosotros realmente admiramos la grandeza y la infinitud de Dios, es cuando realmente podemos adorar a Dios. Nos consuela también saber que su sabiduría, que es un atributo comunicable, supera nuestra propia confusión. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios también nos conoce. Y cuando no entendemos todo lo que es Dios, ¿saben lo que está pasando? Es que estamos experimentando lo que es ser humano. Y no solo humano, sino un humano con los efectos mentales del pecado. Entonces, ahora vemos por espejo oscuramente. Más entonces, dice Pablo en 1 Corintios 13, más entonces veremos cara a cara. Y conoceremos como hemos sido conocidos. O sea, cuando los efectos del pecado salgan de nosotros, cuando Jesucristo venga, vamos a entender realmente quién es Dios. ¿Y saben por qué más? Porque vamos a ver a Jesucristo todo el tiempo, al Cordero, como dice Apocalipsis, que es su lumbrera. En Él está corporalmente, dice Pablo, en Él está, en Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad. En segundo lugar, Dios es inmenso y omnipresente, infinito respecto al espacio. El versículo 12 de Isaías 40
dice lo siguiente. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la ceniza y pesó con balanza, pesas montes y colinas? Claramente aquí, ¿quién midió las aguas con su mano, etcétera? ¿Estos cómo se llaman en literatura bíblica? Bueno, en cualquier literatura en realidad. Se llaman antropomorfismos. Esto quiere decir que Dios no tiene manos, ¿cierto? Porque intermedios, solamente díganme qué clase de ser es Dios. Dios es, no hay nadie aquí. Dios es espíritu. Eso es lo primero que dice cuando qué clase de ser es Dios. No voy a seguir preguntando más de esto. Es solo decepción. Ya, entonces, lo que está diciendo es decir que la mano de Dios es capaz de medir el agua, de todo el agua del mundo, es capaz de medirla con su mano. O sea, ¿qué está diciendo? No que Dios tiene una manota inmensa. Lo que está diciendo es que Dios es tan grande que Él puede saber y puede medir cuánta es el agua que hay en el mundo. ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién puede hacer solamente eso por su grandeza, aunque no tenga palma de la mano, aunque no tenga palma? Ese es Dios. Dice que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesan los montes y las colinas. Lo que está diciendo acá es que Dios es o trasciende a todas las limitaciones espaciales. No se le arrancan de las manos los mares, no sabe, sabe exactamente cuánto pesan los montes, sabe exactamente todo acerca de esto y no tiene limitación de espacio. Entonces, cuando Isaías 22 y 26 dice que Dios está entronizado sobre la tierra, extendiendo los cielos, contando y nombrando las estrellas. ¿Qué está diciendo acá? No quiere decir que Dios literalmente tenga ya un trono y no sé qué. No, está hablando de que el Señor, sentado en su trono, gobernando el universo, sabe exactamente cuántas estrellas hay y que le ha dado un nombre a cada una de ellas y que ninguna le falta. También dice eso Jesús dice acerca de nosotros, que los cabellos de nuestra cabeza están contados, ¿sí o no? El Señor en algunos cuenta más, en algunos cuenta menos, pero sabe, ¿cierto? Dice que ni un gorrión cae si no es por la voluntad de Dios. Hechos 7, cuando Esteban es apedreado y él está haciendo una alabanza al Señor, fíjense lo que dice. Del 48 al 50 dice, aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, el profeta dice, no, ahí está predicando, el profeta dice, ¿y a quién va a citar? Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, de sus pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo eso? Nada, ningún espacio puede contener a Dios. Y se preguntarán, entonces, ¿por qué Dios estaba presente en el tabernáculo y en el templo antes de que muriera Jesús? Si Dios es omnipresente, ¿por qué está allí? Si Dios está en todas partes, ¿por qué hay una presencia allí? ¿Acaso no estaba afuera? ¿No se ha preguntado alguna vez eso? Siga preguntándoselo. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor está presente, hay una presencia especial, distinta en algunos lugares. La zarza ardiendo, la presencia real en la en el templo y también la presencia espiritual y real del propio Jesucristo cuando participamos de la cena del Señor. Fíjense que Cristo está presente acá a pesar de tener
un cuerpo. Porque Cristo sí tiene un cuerpo. Él no se deshizo de su cuerpo. No es que lo tenga guardado en algún closet y luego va a tomarlo para la segunda venida. Así como ven a este irse, asimismo lo verán descender por segunda vez en las nubes del cielo. Entonces, fíjense por qué digo esto. Porque el Señor a la propia disciplina de la iglesia dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí no está hablando de los cultos. Hay otros textos para decir que Dios está en medio del pueblo cuando se le está adorando. Este no es. Así que nunca digan esto, ¿ya? Por favor. No me avergüencen. Respecto a la disciplina, el contexto es clarito después, más adelante. Entonces, eh, este autor que estoy citando afirma que la presencia de Cristo con su iglesia es una expresión clara de su omnipresencia divina como segunda persona de la Trinidad. ¿Y qué nos dijo, o qué les dijo, perdón, a los discípulos? Hablándoles también como la restauración, o sí, la restauración de la iglesia, del Israel de Dios. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces Jesús promete su presencia constante y universal con los creyentes, lo cual destaca como un atributo exclusivo de un ser infinito. Porque si no es infinito, entonces no puede estar acá acompañándonos y estar en todos lados acompañando a todos los demás. Bueno, excepto en las iglesias bautistas que no creen en la presencia real. ¿Ya? No entendieron el chiste. Les voy a contar. Los bautistas creen que solamente esto es un recordatorio, un memorial. El otro extremo es que los católicos creen que esto se transforma sustancialmente, no esencialmente, o sea, que en algún momento no sentimos sabor a carne o sabor a sangre, sino que esto se transustancia, no esencialmente, sino sustancialmente, como dije, y los bautistas creen que esto es un solo memorial y que solo recordamos a Cristo. Por eso les decía que nuestros hermanos bautistas están dispuestos a decir que Cristo está presente en todas partes, excepto el domingo, en la mesa de la cena del Señor. Nosotros creemos que está espiritualmente aquí el Señor hoy día y cuando, de manera especial, cuando participamos de la cena. ¿Para qué? Básicamente, ¿para qué? Para alimentar nuestra fe, recordando que Él murió por nosotros. Entonces, la inmensidad de Dios es que no puede ser contenido por el espacio. ¿Saben por qué? Porque sería, estoy buscando la palabra, ontológicamente, o sea, no podría ser Dios si es que Él fuera contenido por el espacio. Entonces, no puede ser contenido por el espacio porque Él trasciende a todo lo creado, básicamente porque Él es creador. Si subo al cielo, dice el Salmo 139, allí estás tú. Entonces, Dios nunca está lejos. Podemos entender la doctrina en términos teológicos de la omnipresencia de Dios y de la inmensidad respecto a que ningún edificio lo puede contener. Pero ¿qué significa eso entonces para nosotros? Significa que nunca está lejos, que Él está aquí, ahora, con nosotros, y todos los días está con nosotros. Muchas veces nos sentimos solos. ¿No es así? La soledad o el sentimiento de soledad es muy habitual en esta generación. ¿Por qué? Porque la gente puede estar muy acompañada, ¿cierto? Y tener muchos amigos virtuales y mostrar su vida para que todo el mundo le dé un like y sepan que está ahí.
Sin embargo, la soledad es un mal de hoy día. Fíjense que nosotros podemos sentirnos solos cuando pasamos por pruebas y dificultades. Creemos que Dios no está allí. Pero ¿saben qué? La presencia de Dios no depende de lo que creamos. Porque si usted no siente a Dios allí, incluso si usted no cree que Dios está allí, a pesar de todo eso, el Señor está. ¿Sabe por qué? Porque es una promesa. Además, si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces nunca puede estar ausente de ella. No hay lugar donde Dios no pueda salvar, consolar o actuar. Como Dios no está limitado por nada, entonces ningún lugar físico está lejos de la mano de Dios. Nosotros podemos aplicar esto incluso a la misión transcultural, que está tan agotada aquí en Chile. No tenemos, por lo menos no tengo información de que nosotros estemos enviando a muchos lugares personas. Seguramente usted tendrá un avivamiento en algún momento, pero ¿saben qué? Dios no está limitado por el espacio. Ahora, ¿dónde esté usted? Si está pecando, si está deprimido, si está angustiado, si está aburrido de la vida, si usted en lo que esté. Estas doctrinas nos dicen que no hay ningún lugar donde Dios no pueda salvar, consolar y actuar, aunque creamos que nuestro corazón es privado para Dios. No es privado. El Señor nos conoce tal y cual somos. Y esto lo he dicho varias veces, ciertamente lo estoy citando de alguien más. Que Dios es quien, debe ser Keller o uno de los famosos, de los teólogos famosos de ahora. Dios es quien más nos conoce en todo el universo. Y a pesar de eso es el que más nos ama. Entonces, el Dios infinito le da fuerza a los que esperan. El Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los últimos versículos de Isaías 40. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Entonces, a pesar de nuestra pequeñez y de nuestra capacidad mental, racional para entender o abarcar a Dios, Él sí nos conoce. Él sabe quiénes somos. El Señor le da fuerza al cansado. ¿Por qué? Porque sabe que nos cansamos, sabe que somos débiles. Los jóvenes se fatigan y se cansan, etcétera, etcétera, y el Señor les hace recobrar las fuerzas. Podemos no entender a Dios, incluso creer que ni siquiera le conocemos mucho. Sin embargo, Él sí que nos conoce. Le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Confiemos en eso, queridos hermanos, que esta omnipotencia de Dios, omnipresencia de Dios y también su inconocibilidad no son límites para que Dios actúe en medio nuestro. Entonces, este poder infinito no es para intimidar, sino es para sostener. ¿A quién compararemos entonces al santo? A nadie. Su infinitud no lo aleja de nosotros, muy por el contrario. Si Dios es infinito y grande, no es que esté lejos. Si Él está llenándolo todo, entonces esto asegura su presencia, su poder, su compasión y su bondad eterna para nosotros. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos que tú la atesores en nuestro corazón y que podamos vivir, Señor, conscientes de el Dios infinito que eres tú. Oramos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien te dio a conocer. Amén.